Bueno, 17 personas integran el equipo de campaña de Michelle Bachelet de cara a las primarias del 30 de junio. El comando está formado por ex colaboradores del gobierno, lo decíamos, como por ejemplo el senador Ricardo Lagos Weber, dirigentes políticos y ex dirigentes del movimiento Pingüino del 2006. Claro, y queremos empezar a profundizar sobre todos estos temas que se vienen ya por delante. Estamos con la encargada del área de cultura del comando de la candidata del Partido Socialista y PPD. Hablamos de Javiera Parada, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día, Javiera, ¿cómo le va? Buenos días, feliz de estar aquí, feliz de estar invitada y convocada por la expresidenta, futura presidenta de Chile, a esta labor enorme que es convocar a esta gran mayoría de ciudadanos a crear, a pensar el nuevo Chile, y donde la cultura va a tener un lugar muy importante. Quiero invitar a hablar de cultura, desde luego es su tema, pero una preguntita antes le quería plantear. Sabemos, o yo al menos creo, que uno de los atractivos principales de Bachelet como figura es que en alguna medida representa la reconciliación de nuestro país. La fotografía de Michelle Bachelet sobre el tanque o el mismo hecho de haber estado a cargo de las Fuerzas Armadas, sabiendo en las condiciones que fue asesinado su padre o que murió su padre, la hacen en algún sentido representar eso, la reconciliación, una cierta cerrada del círculo. Usted, Javiera, hace algunas semanas recordaba el asesinato de su padre a propósito de la fecha. ¿Usted está reconciliada también con la historia, con su historia? A ver, yo creo que nosotros los chilenos estamos, no sé si reconciliados es la palabra, pero estamos mirando hacia el futuro. Queremos vivir en un Chile que mire hacia adelante, haciéndonos cargo de nuestra historia, haciéndonos cargo de nuestros dolores, haciéndonos cargo del quiebre que existe en este país, haciéndonos cargo de que nunca más en Chile chilenos pueden atentar contra otros chilenos como ocurrió. Y en eso yo me siento convocada también por Michelle Bachelet a pensar el Chile del mañana, el Chile de hoy día, que hoy día no está siendo representado en las instituciones y que está clamando ser oído y ser expresado en la institucionalidad, en las expresiones culturales, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, y creo que si eso se llama reconciliación, creo que sí estoy reconciliada con la historia de este país y con lo que se viene para adelante. Javier, hablemos de cultura. Recién usted decía nuestra historia, nuestros dolores, bueno, lo nuestro, lo local. ¿Cómo es el desafío de estar encargada de la cultura a esta altura de la campaña en un mundo tan globalizado? Bueno, es un desafío gigante, y yo lo primero que quiero recalcar es que creo de una enorme importancia que Michelle Bachelet esté planteando dentro de su comando inicial el tema cultural. Eso nos habla de una nueva mirada a la cultura, nos habla de que la cultura va a tener un rol importante en el desarrollo del país, no solo como un adorno, no solo como algo bonito, no como algo que va a adornar la campaña o la política de este país, sino como un hecho de desarrollo de nuestra sociedad. Y ahí yo veo una señal potente que quiero recalcar. Ahora, bueno, la cultura en este último año a nivel de ministerio se ha ido recuperando poco a poco. En ese sentido, la labor, por ejemplo, que ha tenido el ministro Cruzcoque, que ha sido uno de los buenos evaluados dentro del gobierno de Sebastián Piñera, ¿usted la valora como una especie de legado para seguir mejorando? Sí, yo creo que sin duda los tres ministros que ha tenido esta nueva institucionalidad cultural han aportado muchísimo, cada uno desde su ámbito, y yo creo que efectivamente cada gobierno ha aportado al tema de la institucionalidad cultural. Yo creo que en este país tenemos que reconocer y comenzar a hablar de cultura desde un techo, un paraguas en el cual estamos parados, que antes no estamos, que es muy valioso. O sea, tenemos instituciones culturales, tenemos institucionalidad cultural, tenemos un fondar que no existe en ningún otro país de Latinoamérica, por lo tanto tenemos mucho avanzado. ¿Qué nos plantea eso? Nuevos y mayores desafíos, más sofisticados, donde tenemos que ahondar, tenemos que repensar esa institucionalidad cultural que nació al amparo de la democracia, tenemos que pensar cómo no duplicar esfuerzos, tenemos que pensar cómo llegar a efectivamente a todo el país. Hoy día el centralismo se expresa de sobremanera en el tema cultural. Para allá quería ir, la oferta cultural está en un 90% concentrada en Santiago. No puede ser. Somos un país largo, diverso, somos un país multicultural, y de eso tenemos que hacernos cargo en los ámbitos políticos, pero en los ámbitos culturales. La cultura trasciende toda la vida del ser humano. No es solo
lo que está en los museos, no solo lo que está en los teatros, sino la manera en la que nos relacionamos, cómo nos comunicamos. Y ese es el desafío al que estamos llamados, ese es el desafío que yo asumo, al desafío al que quiero convocar a todos los actores del mundo de la cultura que desde ayer se han manifestado. He recibido muy buenos deseos y ganas de participar de gestores culturales, de artistas, y yo creo que ese es el desafío que tenemos, cómo hacer que la cultura no sea un adorno en el desarrollo del país, sino que sea parte integral de las políticas públicas de desarrollo. Javiera, usted decía que está todo tan concentrado en Santiago. Imagino yo que descentralizar no solamente implica mandar espectáculos a provincias, sino que la cultura tiene que ver también con cómo se recoge desde abajo hacia arriba. Por supuesto. ¿No es verdad? ¿Cómo plantean ustedes eso en campaña y sobre todo la lógica de las reivindicaciones mapuches, que más allá del territorio, de cosas sin duda importantes, pero tienen un aspecto cultural innegable y fundamental? Bueno, primero decir que nosotros vamos a comenzar a construir este programa. Yo hoy en mi primer día a cargo de esto, fui convocada hace 2 días a este desafío, pero bueno, efectivamente, descentralización no es que de Santiago exportemos espectáculos al resto del país. Descentralización es básicamente darle recursos a todas las regiones, no solo recursos materiales. Cuidado con pensar que aquí la equidad pasa por distribuir solamente plata, pasa por distribuir oportunidades, pasa por distribuir acceso. Y por lo tanto, la descentralización pasa porque las regiones se puedan empoderar de su identidad, de cuáles son sus expresiones culturales, de cómo quieren ellos organizar su cultura, de cómo los fondos regionales son verdaderamente importantes y son transparentes, y por lo tanto cada región con su particularidad pueda decidir a qué expresiones o qué tipo de centros culturales requiere. Aparte de eso, como planteé en un comienzo de la entrevista y como planteó Michelle Bachelet en su discurso en el Bosque, nosotros nos hacemos cargo de este país, que es un país multicultural, y eso requiere repensar cómo estamos organizados, requiere que los distintos pueblos originarios puedan manifestarse, desarrollarse y tener los derechos identitarios y culturales que requieren. Claro, pero está justamente eso de rescatar la identidad y trabajar desde adentro, como dice Paola, en cada uno de los lugares, pero existe la institucionalidad, ya está toda, por decirlo de una manera, la infraestructura hecha como para dar ese siguiente paso, o todavía a su juicio hay cosas que deben todavía concretarse para dar ese salto. Yo creo que efectivamente, y es uno de los grandes legados del gobierno de la presidenta Bachelet, se avanzó mucho en infraestructura y se ha seguido avanzando durante este último gobierno. Sin lugar a dudas, quedan muchos desafíos pendientes en cuanto a infraestructura, pero esta creación de infraestructura nos plantea también otro desafío enorme, que es tener gestores y profesionales que puedan desarrollar las actividades y políticas que esta infraestructura va a necesitar, porque lo que no podemos es quedarnos con enormes elefantes blancos que no tengan presupuesto y que no tengan profesionales que puedan desarrollar las distintas actividades. Entonces, yo creo que si bien aún nos falta infraestructura en lugares que no son los centros del país, las ciudades más grandes, al mismo tiempo nos falta profesionalizar el sector cultural, y eso es un enorme desafío que tenemos de aquí para adelante también. ¿Eso pasa por educación, por quizás ofrecer programas de formación para profesionales en esa área? Por programas de educación, por intercambios, porque vengan profesionales de fuera de Chile para acá, por poder enviar profesionales para afuera, por juntarnos a pensar qué queremos hacer con los centros culturales, cómo los vamos a llenar, qué es lo que requieren las comunidades. Javiera, queremos agradecerle que nos haya acompañado en su primer día de trabajo, me imagino la locura, habiendo sido convocada hace 48 horas además. Y con entrevista incluida. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Ya, que estemos bien.